¿Es necesaria la educación escolar para los niños menores de 6 y 7 años? Esta es una pregunta que me han hecho muy recurrentemente en los videos anteriores y que me gustaría compartir un poco de mi experiencia. Como principio, esta es una edad fundamental para desarrollar muchas de las habilidades que un niño tiene, desde su sentido cognitivo hasta ciertas cosas que puede hacer. Pero esto no quiere decir que al enseñárselas sea necesario meterlos a una escuela para que la aprendan. Desde la casa nosotros podríamos enseñarle todas estas necesidades de habilidades que ellos necesitan para ir desarrollando su formación, su forma de caminar, de actuar, de empezar a comunicarse. La escuela realmente sí te puede dar ciertas habilidades que pueden ellos desarrollar, pero que no son necesarias si ustedes tienen el tiempo para dárselas en casa. Creo que la mejor enseñanza y la mejor formación es desde casa, de los padres o los protectores o cuidadores de los niños. Esto le fortalecerá en todos los sentidos y ustedes entenderán el lenguaje que necesitan para comprender cómo se desarrolla su hijo. Esto podría sonar contradictorio, pero también hay niños que sí necesitan este tipo de enseñanzas en ciertas escuelas. ¿Por qué? Porque hay ciertos niños que nacen con diferentes habilidades, con diferentes formas de entender. Esta necesidad de estandarizar la educación, de pensar que todos somos iguales o nacimos desde la misma forma, me parece una idea muy errónea, ya que todos los niños tienen diferentes formas de irse desarrollando y parte mucho de el ADN, de su genética, de lo que ya traen en ellos, y lo que aprenden en esos primeros años es una diferencia muy grande a la que parecería para todos. Cada niño tiene una forma diferente de aprender el conocimiento y los padres es necesario que entiendan esta forma que ellos están pidiendo. Entonces hay niños que no necesitan ir a la escuela para nada, para esa edad. No necesitas pagar dinero y colegiaturas y cosas, habilidades que las podrían aprender en su casa, y mucho mejor si tienes el tiempo, que la aprenderían en la escuela. Lo digo en mi libro de Hasta los 6. Hablo precisamente de esa formación psicológica, esa formación de su sistema límbico, de su corteza prefrontal, de sus formas de aprender, del sentido cognitivo. Hablo de todas estas bases que son necesarias para su crecimiento y que son parte de la base de su desarrollo y de lo que serán para siempre. Lo traerán siempre en su memoria. Y esa preparación es tan importante que será el principio del origen de su identidad. Por eso es tan importante tomar atención en ello. Sin embargo, vuelvo a reiterar, hay niños que necesitan las escuelas, hay niños que no necesitan. Si ustedes pueden darle el tiempo en su casa, será lo mejor para ellos, para darles una buena formación, una buena educación. Los niños que necesitan este tipo de enseñanza, de aprendizaje, de habilidades, rápido te lo van a demostrar y tienes que aprender a leer cómo está pasando esto, cómo está sucediendo, pero también tienes que asesorarte mucho con expertos, pedagogos, psicólogos, maestros en la materia que te pueden decir esto es lo que se les puede enseñar y esto es lo que podría darles, porque en el caso de los niños que necesitan este tipo de enseñanza y no se las dan, puede ser también contradictorio para ellos, porque buscan en otros lados cómo entretenerse y los catalogan de otras formas o hasta los dan diagnósticos de ciertas enfermedades que se han hecho muy populares, de las cuales pues yo a veces dudo muchísimo de ello. Entonces, pues es muy importante leer a los niños cuáles son estas partes de necesidad, pero llenarlos con este apego seguro que es lo más importante para ellos y darles toda la confianza y darles el tiempo, un tiempo de calidad para que ellos puedan desarrollarse en esta edad. Muchas escuelas que ahora se han abierto, que antes solamente era preescolar entre 4 y 6 años, pero ahora hay maternal y cursos de todo tipo para los niños, que a veces realmente solo es un pago de dinero que no es necesario y que a veces ni siquiera aprenden lo que deberían aprender o que podrían aprender mejor en su casa. Ciertas habilidades, manualidades del lenguaje, de la comunicación entre otros niños, creo que puede ser importante, pero no creo que sea necesario. Creo que si ustedes se la pudieran dar en su casa,
podría ser mejor y podría ser una fase importante en su desarrollo. Para los niños que sí lo necesitan, sí es importante detectarlos desde que ellos los están demostrando y encontrar estas herramientas las cuales pueden ser benéficas para todo su desarrollo. Debemos encontrarte con expertos y buscar cuáles son las alternativas para dárselas y ellos puedan tener esta oportunidad. Hay muchas formas que se han catalogado ahora los niños cuando empiezan a crecer y a veces hasta desde pequeños. Normal, antes era desde la secundaria, desde la primaria, cuando empiezan a darles estos temas de que padecen del TDAH y esa ubicarlos en estos conceptos. Uno tiene que ser muy cuidadoso antes de diagnosticarlo de esa manera, que tiene Asperger, que tiene otras enfermedades o deficiencias, si no son enfermedades, muchas de ellas que son pues capacidades que las diagnostican de diferente manera para los niños, y lo cual me parece que muchas veces los padres se equivocan y pueden trastornar la vida de sus hijos para siempre si no están bien informados con la gente especializada en estos temas para poder tratar esto que se ve ya muy normalizado, ¿no? Trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Eso es como ya muy normal. Si el niño quiere aprender muchas cosas, hay que diagnosticarlo y hay que ponerlo en otra. Que Asperger, porque no pone atención, no tiene amigos, autismo, niños sobredotados, y todo esto por un diagnóstico que alguien contó, que alguien dijo, puede trastornar la vida de los niños para siempre. Entonces tenemos como que ubicar con varios especialistas y no caer en la primera para diagnosticarlos y empezarlos a darles a veces hasta ciertos medicamentos. Podría ser fatal para ellos. Pero ¿cómo podemos saber? Tenemos que tener varias personas, varios expertise en el tema que nos puedan dar una información mucho más acertada, mucho más asertiva en el proceso, y no dejarnos ir solamente porque alguien nos lo contó, porque sí es un tema muy delicado, en el cual veo que se hace mucho más común y ya de repente pues ya lo diagnosticaron y ya lo tienen y ya no lo pueden sacar, ¿no? Lo siento mucho para quienes realmente sí pasan o padecen este tipo de circunstancias, que es también un trabajo muy fuerte y muy difícil para los padres, y que qué grandes aquellos que toman la responsabilidad y están ahí para ayudarlos y esforzarlos. Se merecen un gran respeto, pues ya tan solo el hecho de ser padre y todo lo que se tiene que hacer es un gran respeto, pero también cuando tienes que tomar este papel, pues eso es mucho más difícil. Pero mi exhorto, mi recomendación es informarse debidamente antes de darles un diagnóstico al cual no es. Estamos muy acostumbrados en nuestro sistema educativo a que la educación sea a partir de su edad cronológica, y esto es un sistema que hace que todos seamos iguales, y ese sistema que todos seamos iguales de niños no darles la oportunidad a niños que son creativos, que tienen otras capacidades a crecer. Los limitamos y los metemos en ciertos problemas de desarrollo a los cuales estamos dando o dictaminando con este tipo de no quiero decir enfermedades, pero sí de diagnósticos que les puede causar problemas para siempre. Un niño que a veces presenta cierta curiosidad o es no es hiperactivo, pero quiere aprender más, tiene esa habilidad. Imagínense que en la historia de la humanidad, aquel que se comporta diferente de todos los que están serios y callados y siguen las reglas y están ahí, esos están bien. Pero el niño creativo y que puede aprender mucho más y no le das esa información, no le das esas herramientas, pues el niño obviamente genera otras conductas que no son las mismas que los demás, y la mayoría pues trata de diagnosticarlo en estos procesos. Eso me parece uno de los peores errores que se pueden hacer si uno no está bien informado y si no está bien documentado de cuál es el proceso.
Imagínense que estos niños que tienen estas habilidades, si les pudieran encontrar la forma de aprender, de enseñar, podrían lograr muchísimas otras cosas sin tener que haber pasado con estos sistemas que son demasiado limitantes para su desarrollo. Puedo de alguna manera hablar del tema de los niños que se les llama sobredotados, con altas capacidades, superdotados, que sus coeficiente o cociente intelectual es mayor de 130, 140. Estos niños que tienen estas habilidades y cuando no están descubiertos a tiempo, pues son limitados y les causan ese tipo de problemas que al final dicen tiene TDAH, es Asperger, es autista. Entonces, pues en lugar de darles una oportunidad de desarrollo sin haberla conocido, lo estamos limitando en su desarrollo en todas las fases. Entonces, por eso es importante como detectar bien cuáles son estos temas o cuáles son estas posibilidades para que ellos se puedan desarrollar. No quiero decir que todos esos estudios que se han hecho no sean válidos, sí son, pero no son para todos. Y a veces diagnosticar rápido a un niño sin tener o buscar varios modelos puede causarles problemas graves para toda su vida. Entonces es importante poderles dar estas oportunidades. En México se ha hecho más o menos un diagnóstico de más de 160,000 niños con altas capacidades, con un coeficiente intelectual muy alto, del cual menos del 10% han sido pues tratados debidamente o dado las habilidades o las oportunidades o las herramientas que necesitan para desarrollarse. Cuando no es así, pues los niños siguen ahí segregados en un sistema educativo que, como lo digo, es basado por la Secretaría de Educación Pública a tu nivel cronológico, en lo que un niño pueda saber de primero de primaria, algo de primera secundaria o hasta más adelantado, no se lo permiten porque esa es la base del sistema educativo y desde ahí tenemos un problema grave. Entonces tenemos que buscar las otras formas para darles estas oportunidades de crecimiento y no caer en estos niveles de pues de darles ciertos sistemas que puedan marginarlos en su capacidad de desarrollo. Este creo que es un tema muy muy importante que quería abordar. Y bueno, pues retomando la pregunta que hice al principio, como reitero, para muchos niños no creo que sea necesario que vayan a la escuela si ustedes tienen la oportunidad de enseñarles todo lo más que puedan, de darles la felicidad que más que puedan, que se desarrollen, que no vayan corriendo para aprender nada, que solitos vayan desarrollando. Unos niños se desarrollan más que otros, no hagan competencias de que este ya hizo, que no hizo. Tú déjalo que solo vaya desarrollando sus habilidades conforme él pueda y conforme tú puedas o los padres puedan darles esa guía. Y para los niños que necesitan, pues infórmense, detecten las escuelas, los lugares en donde puedan darles estas herramientas y puedan apoyarlos en su desarrollo. Esta va a ser una parte muy importante para toda su vida. Como lo reitero, en este libro que escribí hasta los 6, hablo precisamente de su desarrollo psicológico, de su capacidad intelectual, de su sistema límbico, la corteza prefrontal, cómo se va formando hasta esa edad y qué tan importante es todo lo que aprendieron, todo lo que vivieron con su familia, con su aprendizaje, con su modo, con su ambiente, va a ser tan importante para su desarrollo. Y también pues el otro lado en cuanto a la memoria, las habilidades físicas que son también importantes, cómo ellos las van desarrollando a su propia manera y nada hay que meterles a la fuerza, nada hay que apresurarlos a que los aprendan, mucho menos antes de los 6 años. Dejémoslos que aprendan por sí mismos, dejémoslos que nosotros seamos los guías y que ellos vayan desarrollando todas estas habilidades conforme ellos puedan hacerlas, estando nosotros siempre presentes. Entonces, para mí lo mejor de la mejor educación es pasar con sus hijos el mayor tiempo que se pueda, darles ese mayor tiempo de calidad y enseñarles la manera que ellos puedan entender, la manera que ellos se puedan desarrollar. Y si necesitan de escuelas especiales que les puedan dar este tipo de tratamientos, pues es mucho mejor para ellos, porque verán el universo que pueden desarrollar increíblemente, que a veces parece como fuera de lo normal, que debería ser al revés.
Los niños que se desarrollan rápido, que son creativos y pueden hacer cosas mágicas, que a veces pueden hacer otros niños hasta la secundaria o a veces mucho más adelante, y descubres que lo pueden hacer. Yo pienso que si todos los niños que tienen esta necesidad, tienen esta habilidad y se les pudiera dar, se cambiaría todo el modelo educativo y de desarrollo de todos los individuos. Pero si se limita al individuo, hace uno como generales actividades o actitudes que no son positivas. Solo no quiero olvidar, reiterarles el problema importante que es las televisiones, los celulares. Si ustedes se lo pueden quitar a esa edad, va a ser mucho mejor. Este problema de los celulares y la televisión es un problema que se está agravando tanto que los niños están perdiendo su capacidad de asimilar el conocimiento, su capacidad de concentración, su capacidad de memoria, su capacidad de lenguaje, su capacidad de percepción. Todo su sistema cognitivo se ha ido limitando por el exceso del uso de estos aparatos. Entonces esa sería también una de las principales formas de educar bien, de cuidar a su hijo, quitarles estas herramientas. Ya cuando sean mucho más grandes o más grandes, entre 8 o 9 años, pues empezar a darles. Y si no tienes otra oportunidad, pues limitar el tiempo que puedan estar en estos aparatos. Y bueno, pues esto es lo que puedo compartir en este espacio, y con gusto, muchas gracias por los que estén escribiendo, con gusto les escribiré y les responderé. Y bueno, pues cuidemos la infancia de nuestros hijos, que es lo más importante para ellos, para que ellos sean fuertes, crezcan con una autoseguridad, una autoestima, se sientan bien libres, puedan autorreconocer sus habilidades, su conocimiento, y puedan estar protegidos sobre sus padres, tutores o cuidadores, que es lo más importante para ellos. Muchas gracias.